Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver la siguiente escritura. Vamos a ir primero a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 10 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 10 en adelante. Dice la escritura así: No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Es decir, el que haga alarde de sí mismo. Recuerde que Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Nosotros no tenemos que abogar por nosotros mismos o obrar extraordinariamente o hacerle caso a miles de voces o a miles de sistemas de pensamiento para tener cuidado. Dios, dice la Escritura, tiene cuidado de nosotros mientras nosotros aprendemos a humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Es decir, a confiar plena y confiadamente o a confiar plena y totalmente en el Señor. Pero vamos a regresar al versículo 10. Dice la escritura: No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. ¿A quién se refiere? Se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que cuando fue sacado con mano poderosa por Dios a través de Moisés, estuvo quejándose continuamente ante Dios una y otra vez. Algunas Biblias no dicen o no definen la palabra como queja, sino como murmuración. Y la palabra murmuración conota o tiene un significado muy fuerte, pero particularmente significa quejarse, quejarse, quejarse. Pero es muy importante que entendamos que más allá de hablar del pueblo de Israel y cómo Dios lo sacó con mano poderosa y Dios fue lleno de gracia, de misericordia, de poder para bendecirlos, ellos no hicieron otra cosa más que quejarse. Pero si ahora nosotros ponemos digamos que en contexto la vida que estamos viviendo, estamos teniendo la oportunidad de aspirar a vivir en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, por causa de lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta. En este mundo de caos, en este mundo de tinieblas, Cristo Jesús vino a resolver la vida de los hombres. Cristo Jesús vino a reconciliar a Dios con el hombre. Cristo Jesús, o al hombre más bien, al hombre con Dios. Cristo Jesús vino a obtener por nosotros eterna redención. Cristo Jesús pagó por todas nuestras deudas. Sufrió el castigo de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Sufrió todos nuestros dolores y cargó con todas nuestras enfermedades. Él las sufrió y las llevó en el Calvario, en su cuerpo. Así es que si algo tendríamos que hacer nosotros, porque a través de la fe podemos ser favorecidos o atribuirnos en un intercambio divino, porque Cristo Jesús pagó por todos nosotros, por la maldad y por todas nuestras injusticias y por nuestras incapacidades, para que nosotros podamos a través de la fe apropiarnos de la bendición que Él tiene, que Él es. Así es que podemos aspirar, todos los creyentes, todos los que creen, a vivir en lo que le pertenece a Cristo. Si usted aspira a vivir en una vida completa, de salud, totalmente justificado, perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor, si usted aspira a poderlo y tener éxito en todas las áreas de su vida, es por causa de que Jesús conquistó en el Calvario, murió, fue sepultado, 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra y resucitó para su justificación y la mía. En otras palabras, si nosotros
aspiramos a disfrutar, a experimentar, a apropiarnos, a vivir en la bendición, en toda la bendición que Dios nos dio, es gracias a Cristo Jesús. Así es que lo más mínimo que nosotros podríamos hacer es ser agradecidos con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador. Y no solo eso, sino que no solo hizo una obra gloriosa y maravillosa y terminada en el Calvario, pero envió su Espíritu y nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado ni lo hará. Y el amor de Dios nunca se apartará de nosotros. Mínimo deberíamos estar agradecidos y ser agradecidos por la grande y abundante bendición en gracia y justicia que Dios ha compartido o nos ha hecho partícipes en él por causa de Jesús. Así es que si algo tendríamos que hacer por puro sentido común es ser agradecidos. Normalmente alguien es agradecido cuando recibe de parte de alguien más lo que no merece. Cuando tú crees que mereces las cosas, que mereces cosas materiales, que mereces amor, que mereces trato, aceptación, cuando tú crees que mereces las cosas, no hay un corazón agradecido. Pero déjame decirte que nosotros no merecemos nada. Si delante de Dios no merecemos nada, no sé por qué podríamos aferrarnos y afanarnos para pensar que delante de los hombres mereceríamos algo. Pero cuando creemos que somos merecedores, que nos merecemos las cosas, no hay un corazón agradecido. Así es que por un lado podemos ver, si queremos llamarlo así, de nuestro lado izquierdo la queja, la murmuración, la queja, y por otro lado el agradecimiento. En muchos servicios que se dan en la comunidad, que se dan en las ciudades, que se dan en las empresas, se utiliza la palabra queja. Es decir, cuando te ofrecen un servicio y ese servicio no funciona del todo correctamente, entonces tú puedes levantar una queja. Y una queja no es otra cosa, sino que tú no estás a gusto o estás a disgusto con el servicio y estás quejándote con el proveedor del servicio, estás molesto. La industria en los últimos tiempos a esta palabra le ha puesto un nombre diferente, pero sigue siendo algo similar. La industria de, digamos que de la tecnología o la industria de la nueva manera de manufactura, la industria de la nueva manera de dar servicios a los clientes, le llama ahora áreas de oportunidad o incidencias. Seguramente la actitud de los hombres sigue siendo muy parecida, es decir, no están a gusto consigo mismos por el servicio que se les está dando y por eso levantan una incidencia o levantan un área de oportunidad o levantan un reporte hablando acerca del servicio que están recibiendo que no están de acuerdo con él. Esto es una actitud que se está manejando por muchos años, que se ha estado manejando por muchos años a nivel de la industria de los servicios. Sin embargo, las esposas se quejan continuamente del trato de sus esposos o de la actuación de sus esposos. Los esposos se quejan continuamente de sus esposas. Los hijos se quejan continuamente de sus padres. Los padres se quejan continuamente de sus hijos. Los empleados se quejan profundamente de sus patrones. Los patrones se quejan de sus empleados. Y así todo este mundo. El vecino se queja de su vecino. El hermano se queja contra su hermano. Y la queja es una actitud carnal, es una actitud normal en la humanidad. Pero dice la escritura aquí, el versículo 10, no nos quejemos como se quejaron algunos, por eso el ángel de la muerte los mató. Cristo Jesús venció la muerte. Tus acciones no te llevarán a la muerte en el sentido de que Dios venga a hacer juicio sobre ti. Tus acciones pueden llevarte a una muerte prematura. Por ejemplo, si vives arriesgando tu vida, aquel, aunque sea creyente, nacido de nuevo, si vive arriesgando su vida, cruzándose en las avenidas como que tentando a Dios, pues podría sufrir un accidente. Aquel que arriesga su vida o aquel que
que está malpasándose, aquel que tiene alguna adicción, que está atentando contra su cuerpo. Entonces podría tener, adelantarse. Es como aquella persona que me preguntó alguna vez, oye, si hago esto, ¿me voy a ir al cielo? Y mi respuesta fue, pero por supuesto que si eres una persona creyente, nacido de nuevo, te vas a ir al cielo, definitivamente que sí. Pero a lo mejor si sigues haciendo eso, te vas a ir más pronto. Entonces, no se trata de que este versículo el apóstol Pablo lo defina como que si Dios va a extender su mano y el ángel de la muerte va a venir a tocarte, va a venir a herirte, va a venir a matarte. Pero déjame decirte que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera que si tú le abres o le das la oportunidad, él se va a enrolar en tu vida para causar muerte. La enfermedad es el principio de la muerte. La escasez es principio de muerte. Pero la queja produce muerte. La queja es contrario a el agradecimiento o al ser agradecidos. La queja no es de fe. Quejarse produce una actitud incorrecta en el corazón, pero no solo eso, sino que afecta tu cuerpo, afecta tu mente. Escuché una estadística que sacaron años atrás acerca de aquellas personas que se quejan. Aquellas personas que se quejan afectan parte de su cerebro en varias áreas, en la manera de pensar, en la manera de calcular, en la manera de tener ese raciocinio, por ejemplo, para las matemáticas o para la toma de decisiones o para la resolución de problemas. Si tú eres una persona que continuamente te estás quejando y estás viendo un panorama negativo siempre en cualquier cosa, no solo en tu vida, sino en la vida y en las acciones de los demás, estarás afectando parte de tu cerebro que tiene que ver con cómo resuelves los problemas, cómo tomas las decisiones en la adversidad o cómo haces cálculos. Pero afecta a otras partes del cerebro y recuerda que el cerebro es el que manda indicaciones a todo tu cuerpo y también afectas tu cuerpo. Si la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de bendición, la palabra de salvación, la palabra de Dios, que es la palabra incorruptible, es como salud, medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, bueno, la queja es lo contrario, te enferma. Y si tú o si nosotros no hacemos nada al respecto, entonces estamos causando que nuestros cuerpos estén siendo enfrentados o vulnerables al enemigo de nuestras almas que viene a hurtar, matar y destruir. Y dice la Escritura, todo esto sucedió para servirnos a nosotros como ejemplo, para que como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Este mundo se vive quejando, pero es muy importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay un sistema de pensamiento que se ha arraigado mucho en nosotros, que nos lleva a hablar de los demás, a quejarnos de los demás, y esto no debe de ser. Por ejemplo, dice la Escritura que el amor es sufrido, significa que es paciente con las imperfecciones de los demás. Cuando el esposo no es paciente con las imperfecciones de su esposa, o cuando la esposa no es paciente con las imperfecciones de su esposo, van a vivir quejándose. Van a vivir quejándose. Y podemos ver como una sátira o como chistes en donde hablan acerca de las personas mayores, hombre y mujer que están en matrimonio, que el hombre continuamente se queja de la esposa o que la esposa continuamente se queja del esposo. Bueno, esto es común, pero no solo en las personas de avanzada edad o de la tercera edad, sino que aún en los matrimonios más jóvenes, aún en los matrimonios de mediana edad. Vamos a leer algunos otros versículos y mire, por favor, acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. El Señor Jesús dio de comer a los 5,000 hombres, posiblemente eran 15,000 o 20,000 entre hombres, mujeres y niños. Y dice la Escritura, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta
de que allí no había nada. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Recuerde, Dios multiplicó los panes a través de Jesús, o Jesús multiplicó los panes, 5 panes y 2 pececillos, y dio de comer a multitudes. Dice entonces el versículo 23, vieron otras barcas en Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Fíjese cómo el Espíritu de Dios le revela al apóstol Juan. Y fíjese cómo hace énfasis. Vinieron otras barcas de Tiberias, versículo 23, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, versículo 24, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Dice el versículo 26, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esta es la ley. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué obras tenemos que hacer? Esto es la ley. Ellos tenían un pensamiento de ley, pero fíjense la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Jesús. Y nosotros podemos entender ahora que Dios nos ha llamado a creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, porque aquí en estos momentos Jesús no había ido al Calvario. Ahora fíjese cómo dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 6. Dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los partió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles a todos lo que querían. Y después entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió. Así es que el Espíritu Santo, inspirando a Juan, hace énfasis en lo que Jesús hace acerca de la multiplicación de los panes. Dio gracias, dio gracias. Ahora, acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así, dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, ningún hombre tiene excusa porque Dios se ha manifestado aún en la creación. Versículo 23, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Hombres perversos que no agradecieron ni honraron a Dios. Entonces se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente Dios los entregó a la impureza de su lujuria, de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El hombre fue creado para honrar, el hombre fue creado para agradecer, pero decidieron no honrar a Dios ni agradecer a Dios. Vemos entonces a los famosos siendo honrados por los hombres, y eso es lo que a ellos les gusta, a los hombres empoderados en riquezas, recibiendo gratitud o recibiendo honra de los hombres. Y las personas están agradecidas con personajes famosos. Y no estoy diciendo que todos sean así, pero la mayoría de ellos son perversos, malévolos. Y sus actitudes y su manera de pensar son contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña, a lo que la palabra de Dios dice, al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Dice la Escritura que muchos hombres, y esto es lo que está pasando más hoy en día en la humanidad, porque el amor de muchos se ha enfriado, porque la fe se ha perdido, aún en la misma iglesia, porque dice la Escritura, no honraron a Dios, ni le dieron gracias, y entonces se pervirtieron en sus razonamientos. Así es que es tan importante que si usted quiere tener un corazón sano
y quiere tener un corazón que aspire a vivir en el amor, en el gozo, en el fruto del Espíritu, sin dureza, sin incredulidad, sin amargura, entonces usted tiene que aprender que necesita aprender a honrar. Por eso la alabanza de corazón es importante. Necesita aprender a honrar a Dios. Necesita aprender a honrar a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, a la palabra. Y necesita ser agradecido. ¿Por qué las personas cuando tienen 99 cosas buenas a su alrededor siempre observan la mala y se quejan continuamente por causa de esa cosa mala? ¿No podríamos ser agradecidos y agradecer por las 99 cosas buenas? Es muy importante que nosotros entendamos que si no honramos al Señor y no somos agradecidos para con Dios por lo que Él ha hecho, no significa ser agradecidos, decir gracias, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Dios, y no tener convicción, no estar convencidos de por qué estamos siendo agradecidos. Uno está agradecido cuando recibe cosas que no merece. Uno está agradecido cuando recibe cosas que no merece. Y si tú y yo hemos recibido abundantemente de cosas que no merecemos, es por causa de Cristo. Si tú y yo deberíamos estar, digamos que obligatoriamente agradecidos, es por la abundancia de gracia que hemos recibido de Dios, la abundancia de bendiciones que hemos recibido de Dios sin merecerlas, sin merecer ninguna de ellas. Ahora, recuerdo la historia de un hombre que quería divorciarse de su mujer. Fue a buscar a un pastor para comentarle al respecto y ver cómo podía ayudarlo para terminar este asunto. Permítame un segundo. Entonces, este hombre fue y buscó a un pastor porque estaba a punto de divorciarse de su mujer porque no aguantaba más sus actitudes, su manera de ser, que esta mujer vivía quejándose continuamente. Eso es lo que dice este ejemplo. Definitivamente que puede ser al revés. En este mundo, en la práctica, vemos que el quejarse y el tener actitudes equivocadas sucede en todas partes y en todas las personas. Entonces el pastor le dijo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual quieres divorciarte? Bueno, pues es que mi cónyuge, mi esposa, no tiene ninguna virtud, no tiene ningún merecimiento, nada hace bien, tiene puras cosas negativas y vive quejándose continuamente en contra mía, y en contra del mundo, y en contra de todo. Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y no recuerdo si fueron 10 días, 15 días o 30 días. El punto es que le dijo el pastor a este hombre, mira, el día de hoy vas a llegar y antes de dormir vas a meditar y vas a decirle al Señor que te revele una cosa que tu esposa haya hecho bien en su vida. Por ejemplo, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos. Bueno, hoy vas a darle gracias a Dios por los hijos que tu esposa te dio. Y al siguiente día vas a orar nuevamente y vas a buscar alguna virtud, algo bueno que tu esposa ha hecho. Por ejemplo, tu esposa te hace de comer. No, pues sí me hace de comer. Bueno, pues vas a agradecerle a Dios porque tu esposa te da de comer. Y al tercer día vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a buscar otra virtud. Entre muchas defectos vas a tratar de buscar una virtud. Por ejemplo, tu esposa limpia tu casa. Dices, sí lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pues vas a agradecerle a Dios por causa que tu esposa limpia la casa. Después tu esposa plancha tu ropa, ¿no? Pues que sí, plancha la ropa y de hecho tiene muy buen cuidado de mi ropa. Bueno, pues vas a agradecer y así cada uno de los días vas a buscar una virtud. Y aquel hombre decía, pues es que no encontraré muchas, pues te esforzarás para encontrar al menos una. Y al pasar el tiempo, es decir, al pasar los 10, 15 días, 30 días, después de que este hombre estuvo encontrando virtud por virtud, entresacando lo bueno entre la abundancia de lo malo que tenía su esposa, llegó con el pastor y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Estoy tan agradecido con Dios que quiero seguir al lado de mi esposa
hasta el final. Por causa de reconocer y de ser agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado. Por causa de estar agradecido con Dios por toda la abundancia que Él nos ha dado aún sin merecerlo o porque no lo merecíamos. Pero debemos entender que si no tenemos una actitud de agradecimiento, si no tenemos una actitud de honrar a Dios, continuamente honrar su palabra, entonces podemos quedar vulnerables a lo que sucede en Romanos 8. Que por causa de no dar gracias a Dios y por causa de no honrarle, por causa de no confiar en todos sus caminos, entonces podemos ser atrapados por cualquier sistema de pensamiento y entonces podemos enrolarnos en el juicio que Dios ha establecido ya desde el principio. Es decir, no porque una persona deshonra, maldice, Dios va a venir con su mano, no, y va a hacer juicio sobre él, no, el juicio vendrá. Al final dice la Escritura que después de que los hombres mueren, vendrá el juicio. Ahora los creyentes, en términos prácticos, en términos bíblicos, no mueren, sino duermen. Sus cuerpos duermen, pero nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo, es que nuestro espíritu siempre estará con Cristo, desde que somos nacidos de nuevo. Así es que dice la Escritura ahora en Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos adelantito y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, sin las obras, ¿se acuerdan que los judíos le decían al Señor Jesucristo, qué obras necesitamos hacer para agradar a Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Y Jesús les dice que crean en el que Él ha enviado, en Jesús. Dice, pero ahora, aparte de las obras de los hombres, de las justicias humanas, de la ley de Moisés, de los mandamientos, de obedecer a los mandamientos, aparte de eso, es decir, dejando eso de lado, dice, la justicia de Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha expresado, atestiguada en la ley y los profetas, es decir, fue profetizada en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en la ley de Moisés fue profetizada en los profetas. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia que es de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Dice, pero son justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero fíjese algo muy importante aquí. Dice, la justicia ya no es por las obras. La justicia es por la fe. Y cuando hablamos de que la justicia es por la fe, significa que nosotros no podemos hacer nada para merecerlo. Que recibimos la justicia sin merecerlo. Por lo cual necesitamos estar total y completamente obligados a estar agradecidos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, con la palabra. Dice la Escritura, dice, ¿para quién es la justicia de Dios? Que es a través de la fe de Jesús. Para todos los que creen. Para todos los que creen. Hay una teoría que se vivió una filosofía que se implantó muchos años atrás, decenas de años atrás, creo que hace 2 siglos, que tenía que ver con el universalismo, es decir, todos son salvos porque Dios es bueno, porque si Dios es amor y Dios envió a Jesús para salvar, todos son salvos de manera automática. Y no es así. Esto es incorrecto. Dios no puede transgredir su palabra, y si Dios habló su palabra es porque las cosas son como la palabra de Dios dice y han de suceder como la palabra de Dios dice, porque Dios no puede arrepentirse, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y la palabra es fiel, no puede transgredir su palabra, y es el propósito de Dios. Por causa de que Dios nos ha dado libre albedrío, hemos quedado sujetos a decidir. Según decidamos, será el fin de será la eternidad de nuestra vida. Según decidamos, Dios puso algo glorioso y maravilloso que el hombre despreció. Es decir, que el hombre mal utilizó, que fue el libre albedrío, la voluntad
la libertad para decidir en propia voluntad. Era una bendición que Dios nos había dado para caminar en integridad. Pero tenía que haber una manera para que el hombre decidiera entre seguir el camino de Dios o lo contrario. Y por eso estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No era un árbol malo, pero no era un árbol que el hombre podía sostener, que el hombre podía comer de su fruto para vivir. Pero tenía que haber algo en el que el hombre pudiera realmente estar expuesto o demostrar que tenía libre decisión, libre albedrío, libre voluntad. Y en esos términos Dios respetó lo que había creado en el hombre y el hombre decidió comer de lo que Dios le dijo que no, y entonces el hombre fue destituido, como dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Dios se separó de él, el hombre murió espiritualmente. Y Dios es respetuoso del libre albedrío, de la libre voluntad de cada persona. Así es que Dios no puede obligarte a que tú seas salvo. ¿Cómo las personas son salvas? Porque deciden creer en Jesús y en su obra terminada. Aquel que no sea capaz de decidir por Jesucristo, el Rey, el Señor, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, y su obra terminada, completa y perfecta, no podrá apropiarse, no podrá ser bendecido por la salvación, por la vida eterna en Cristo o con Dios, sino que aquel que no decida por Cristo, entonces estará decidiendo por una vida sin Cristo en el infierno. Pero el universalismo dice, no importa que tú tengas libre albedrío, automáticamente todas las personas son salvas. Eso se vivió muchos años atrás, se pensó muchos años atrás, pero ahora está resurgiendo nuevamente y las personas no quieren aceptar a Dios, no quieren recibir a Jesús, quieren vivir en sus pecados, en la maldición, en el caos, en las tinieblas, quieren seguir haciendo sus perversidades y se justifican diciendo, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Cristo Jesús murió por los pecados de todos, entonces nosotros también somos salvos, pero no es así, porque no están decidiendo por Jesús. Y aquí la Biblia dice, para todos los que creen, no es para todos, sino para todos los que creen. ¿Quiénes son todos los que creen? ¿O para quiénes pueden entrar en esta categoría? Todos los que creen, todos los hombres, pero necesitan decidir por creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que dice la Escritura que es la justicia de Dios. Y por la justicia de Dios, si entendemos el poder del perdón, el poder de la justicia, el poder de la salvación, todo lo que Dios nos ha entregado, obligatoriamente deberíamos de ser agradecidos en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a terminar con dos versículos. Uno dice así, que es uno que les mandé temprano, que dice así: dad gracias en todo, no por todo, sino en todo. Si no te está yendo bien, tienes que ser agradecido con Dios, no porque no te está yendo bien, sino porque tienes vida, porque tienes salud, o porque tienes esperanza, o porque tienes la fe, o porque tienes la palabra, o porque has sido grandemente bendecido, o porque te ha dado el poder para salir de la problemática, porque tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te puede ayudar en todo tiempo, cuando tú decides solicitarle su ayuda, porque Dios tiene cuidado de ti, porque el sol sale sobre vuestra cabeza, porque tienes que comer, porque tienes donde dormir. Tenemos que aprender a ser agradecidos en todo. No vas a ser agradecido por las enfermedades ni por la tribulación, sino por la victoria que tienes en Cristo, porque eres más que vencedor. Esa es primera de Tesalonicenses 5:18, y vamos a terminar con Efesios capítulo 4 versículo 29. Efesios capítulo 4 versículo 29, y dice la Escritura: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para la promesa. Dice, no salga de vosotros ninguna palabra mala. No salga ninguna palabra mala. Hay otra versión que dice, no tengas una comunicación, una plática perversa, sino todo lo que sea para edificación según la necesidad del momento, para impartir gracia a los que escuchen, porque entonces el Espíritu Santo se entristece, se contrista, no puede operar en ti.
Tú no puedes apropiarte de la bendición, no puedes escuchar la voz de Dios. Así es que cuando habla de una comunicación o una plática corrupta o palabras malas o palabras corruptas, podemos entender en el amplio aspecto del significado que son maldiciones, que son palabrerías, que son perversidades, que son sistemas de pensamiento inicuos, perversos, malévolos, de tinieblas. Pero también ahí está implícita la queja, la murmuración y la queja. La queja es una conversación mala, malévola. Verle lo negativo a las cosas es una conversación corrupta. Hay otra escritura que dice así. Así es que la Biblia dice, entristeces al Espíritu. Y si el Espíritu es el que vivifica tu cuerpo, si el Espíritu es el que da vida y te puede guiar, y si tú lo entristeces, no vas a permitir ser guiado, ser conducido. Vas a caminar en tu carne. Va a venir amargura. Va a venir condenación cuando tú estás quejándote continuamente, quejándote continuamente, quejándote continuamente. ¿Y por qué no llegan a tiempo? ¿Y por qué llegan tarde? ¿Y por qué la comida está fría? ¿Y por qué la comida está caliente? ¿Y por qué hoy no salió el sol? ¿Y por qué hoy está lloviendo? ¿Y por qué no haces las cosas de esta manera? ¿Y por qué no haces las cosas de esta otra? ¿Y por qué el peso sube? ¿Y por qué el peso baja? ¿Y por qué el gobierno no hace esto? ¿Y por qué el gobierno no hace el otro? No podemos vivir de la queja. Son conversaciones corruptas que entristecen el alma, porque el Espíritu de Dios se entristece, que amargan el corazón. La amargura y la condenación tiene causa, una amargura. Y la culpa y la condenación causan amargura en el corazón, pero el estarse quejando causa enfermedad a los huesos, causa problemas en tu cuerpo. Ya comentamos la estadística que dicen que causa problemas en tu mente. Y muchas enfermedades o situaciones corporales que la humanidad está sufriendo son por cuestiones psicológicas. Y si la queja y las conversaciones corruptas están causando problemas en tu mente, posiblemente estén causando problemas en tu cuerpo. Pero no solo esto. Esto te va a impedir que tú vivas en la abundancia de la vida de Cristo, pero también puede impedir que tú cumplas tu propósito como Dios diseñó en tu vida. Puede impedir que tú puedas apropiarte de la palabra que Dios dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Pero también puede causar vulnerabilidad para que tú abraces la culpa, la amargura, la condenación, y que le des oportunidad al enemigo de tu alma que venga a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice la Escritura, habla palabras que edifiquen. Hagamos un esfuerzo y hablemos palabras que edifiquen. No juzguemos, no hagamos sentir mal a las personas, no hablemos mal de los otros, no nos estemos quejando de los demás. Podemos poner algunos puntos sobre la mesa de una manera neutral. Es como el padre que disciplina a sus hijos con enojo y con ira. Eso no es correcto. Un padre tiene que ser paciente y tiene que aprender a disciplinar a sus hijos en amor, en paz, en control. Esto es muy importante que nosotros lo podamos concebir, pero que seamos agradecidos. Tanto. Es más, si usted lo pone en perspectiva, no serían suficientes ni 1000 años para estar agradecidos con el Señor. Ni 1000 años serían suficientes, día y noche, segundo tras segundo, de dar gracias al Señor. Serían suficientes para poder darle gracias de todo lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Por eso el alabanza que dice, a Dios sea la gloria, dice la Escritura que ni las voces de 1000 ángeles podrán expresar mi gratitud, ni el canto de 1000 años podrían expresar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Dios es bueno y ha sido bueno en todo tiempo y nunca dejará de serlo. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.
A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios ha hecho en mí? Pues sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de todos los ángeles expresarán mi gratitud por todo lo que soy y lo que ha hecho en mí. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ya hizo en mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por todo lo que ya hiciste en mí. A Dios sea la gloria. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tanta gratitud. Gracias, Señor, hacia nosotros, gracias por tu favor, tus bondades y misericordias. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.